Mis padres me negaron $5M y se lo dieron a mi hermana, diciéndome que trabajara más. Entonces, mi abuelo me sorprendió con un cheque de $55M. Cuando mi madre gritó, «¡No puedes hacerme esto!», la respuesta final de mi abuelo la dejó en completo shock. Soy Sarah Sterling, de 32 años, y nunca esperé presenciar la implosión de mi propia familia en la biblioteca con paneles de caoba de nuestra finca familiar. El abogado acababa de anunciar que mis padres habían transferido en secreto la herencia de $5 millones, destinada a todos los hermanos, a mi hermana menor, Madison. Contuve el aliento cuando mi abuelo Arturo, a quien todos creían postrado en cama y apenas lúcido, se levantó de repente de su silla de ruedas. Sus ojos estaban claros y penetrantes. Dijo 7 palabras que me helaron la sangre: «Sé exactamente lo que han estado haciendo». Fue entonces cuando me di cuenta de que toda mi infancia se había construido sobre mentiras. Para entender la magnitud de lo que sucedió ese día en la biblioteca, necesitan conocer a la familia Sterling. No éramos solo ricos, éramos dinero antiguo de Connecticut con el tipo de privilegio que proviene de generaciones de seguridad financiera. Mis padres, Roberto y Victoria Sterling, presidían nuestra familia como dictadores benévolos, recordándonos siempre la suerte que teníamos de haber nacido en tanta prosperidad. Nuestra familia constaba de 5 miembros: mi padre, Roberto, el hombre de negocios calculador con un MBA de Harvard; mi madre, Victoria, la socialité perfecta que gestionaba la imagen de nuestra familia con precisión militar; mi hermano Miguel, 4 años menor que yo y el rebelde designado de la familia; mi hermana Madison, la benjamina de la familia a los 25 años, y yo, Sarah, la mayor a los 32. Desde mis primeros recuerdos, Madison fue diferente. Cuando nació, la dinámica en nuestro hogar cambió notablemente. Mientras yo tenía fotos de bebé almacenadas en álbumes sencillos en el ático, Madison tenía retratos profesionales colgados en el pasillo principal. Sus fiestas de cumpleaños eran asuntos extravagantes con zoológicos de mascotas y animadores profesionales, mientras que las mías habían sido reuniones sencillas con algunos amigos de la escuela. El patrón continuó a medida que crecimos. Madison tiene el instinto empresarial de tu padre, solía decir mi madre, a pesar de que Madison mostraba poco interés en algo más allá de las redes sociales y las compras hasta mucho más tarde. Mientras tanto, me graduaba summa cum laude y seguía activamente cursos de negocios con la esperanza de unirme a Sterling Real Estate Holdings, la compañía que mi abuelo Arturo había construido de la nada. El abuelo Arturo era mi refugio en la familia. Mientras mis padres asistían a las actuaciones de la banda de rock de Miguel por obligación y al recital de ballet de Madison con genuino entusiasmo, el abuelo Arturo se sentaba en primera fila en mis competiciones de debate y presentaciones de la escuela de negocios. Él reconocía algo en mí que mis padres parecían empeñados en ignorar. «Me recuerdas a mí a tu edad», me dijo una vez mientras caminábamos por los terrenos de Lakeview Manor, nuestra finca familiar con vistas a la costa de Connecticut. «Tienes el deseo de construir algo, no solo de heredarlo». La historia del abuelo Arturo era legendaria en nuestra familia. Había comenzado con un solo edificio de apartamentos deteriorado en la década de 1960 y se había expandido gradualmente para desarrollar propiedades de lujo en toda Nueva Inglaterra. Cuando le entregó las operaciones diarias a mi padre hace 15 años, Sterling Real Estate Holdings valía más de $100 millones. Yo lo adoraba. Mientras mi padre se centraba en mantener lo que ya estaba construido, el abuelo Arturo había sido un verdadero visionario. Me enseñó que la riqueza no se trataba solo de acumulación, sino de crear valor donde antes no existía. El desinterés de mis padres por mis ambiciones empresariales se hizo más pronunciado después de que me gradué de Wharton. A pesar de mis calificaciones, mi padre me dio un papel menor gestionando una pequeña división de propiedades de alquiler en lugar del puesto de desarrollo que había esperado. La gestión de propiedades será una buena experiencia, dijo condescendientemente. El desarrollo requiere cierto instinto que no se puede enseñar en la escuela. La ironía era que a Madison, quien apenas había aprobado sus clases de negocios en una universidad estatal, se le dio inmediatamente el título de vicepresidenta y acceso a proyectos de desarrollo al graduarse. El favoritismo no podía haber sido más obvio. Cuando conocí a Daniel a mis 20 y tantos años, él me brindó una perspectiva que mi burbuja familiar nunca había permitido. Daniel, un dedicado profesor de inglés de secundaria con pasión por la literatura, vio a través de la dinámica familiar Sterling inmediatamente. «Están preparando a Madison para algo», observó después de nuestra tercera cena familiar juntos.
Y te están marginando deliberadamente. Inicialmente defendí a mis padres, poniendo excusas sobre cómo Madison necesitaba más apoyo o cómo tal vez veían algo en ella que yo no podía reconocer. Pero en el fondo, sabía que Daniel tenía razón. La pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué mis padres favorecerían tan obviamente a su hija menor cuando yo había hecho todo bien? Cuando Daniel me propuso matrimonio, la reacción de mis padres fue tibia en el mejor de los casos. Mi madre organizó una cena de compromiso modesta en el club de campo, nada parecido al espectáculo que sabía que se habría planeado si Madison se hubiera comprometido con alguien de su círculo social. ¿Un maestro? En serio, Sara, había susurrado mi madre cuando pensó que no podía oírla hablando con mi padre. Podría haber elegido al chico Aston o al heredero Winthrop. Daniel y yo nos casamos de todos modos, comprando una modesta casa colonial a 30 minutos de Lakeview Manor. Continué trabajando para el negocio familiar, tratando de demostrar mi valía a pesar del techo de cristal que mis padres habían instalado sobre mí. Mientras tanto, Madison revoloteaba de departamento en departamento dentro de la empresa, recibiendo elogios por los logros más básicos, mientras que mis éxitos eran tratados como esperados. Miguel, por su parte, no quería saber nada de bienes raíces. Perseguía la música con una pasión que a la vez irritaba y aliviaba a nuestros padres. Irritaba porque no era el camino que habían imaginado para su hijo, pero aliviaba porque significaba que no estaba compitiendo por el control del imperio familiar. Esa batalla, al parecer, era únicamente entre Madison y yo, aunque el campo de juego estaba lejos de ser nivelado. A pesar de todo, el abuelo Arturo siguió siendo mi campeón. Me invitaba a almorzar regularmente, me hacía preguntas concretas sobre el negocio y asentía con aprobación ante mis observaciones. Al entrar en mis 30, empecé a esperar que tal vez cuando llegara el momento de la próxima transición de liderazgo, la influencia del abuelo podría inclinar la balanza a mi favor. A pesar de la obvia preferencia de mis padres por Madison, poco sabía yo que se estaba jugando un juego mucho más complejo tras bambalinas, uno que eventualmente expondría el núcleo podrido en el centro de la fortuna Sterling. 2 años antes de que todo se derrumbara, el abuelo Arturo comenzó a declinar. Al principio fue sutil, olvidar nombres, extraviar sus lentes de lectura, contar la misma historia 2 veces en una tarde. Dado que tenía 84 años, nadie se alarmó particularmente. La edad alcanza a todos eventualmente. Pero para la primavera siguiente, su declive se aceleró drásticamente. Se mudó de su ala de Lakeview Manor a una suite especialmente equipada con equipo médico. Se contrató a una enfermera a tiempo completo y las visitas familiares se convirtieron en asuntos programados en lugar de visitas informales. A pesar de mi horario de trabajo cada vez más exigente, me hacía tiempo para visitar al abuelo Arturo al menos 2 veces por semana. Le llevaba flores frescas a su habitación y me sentaba junto a su cama, poniéndole al día sobre el negocio, a pesar de que mis padres insistían en que ya no podía seguir conversaciones complejas. Encuentra consuelo en tu voz, decía mi madre despectivamente, pero no lo molestes con asuntos de negocios. El doctor Reynolds dice que el estrés podría empeorar su condición. Hubo momentos durante esas visitas en los que podría haber jurado que el abuelo estaba más lúcido de lo que todos afirmaban. Sus ojos se agudizaban cuando mencionaba ciertas propiedades o tratos, y ocasionalmente hacía preguntas sorprendentemente específicas antes de volver a caer en vaguedades agradables. Mencioné estos momentos a mi padre una vez, quien los desestimó como síndrome de la puesta del sol, periodos temporales de claridad comunes en pacientes con demencia. A medida que la salud del abuelo aparentemente empeoraba, noté cambios significativos en el negocio familiar. Mi padre comenzó a reestructurar departamentos, moviendo empleados de confianza a diferentes puestos y trayendo nuevos ejecutivos de fuera de la empresa, algo que los Sterling rara vez habían hecho. Cuando cuestioné estos movimientos en las reuniones de gestión, me dijeron que se estaban preparando para el futuro y que los cambios contaban con la bendición del abuelo Arturo. Más preocupantes eran las reuniones a puertas cerradas entre mis padres y George Nelson, el antiguo abogado de la familia. 3 veces llegué a Lakeview Manor para visitar al abuelo, solo para encontrar a Nelson saliendo del estudio con carpetas de documentos. Cuando le pregunté a mi madre sobre estas reuniones, mencionó vagamente la planificación patrimonial y de asegurar una transición fluida. Alrededor de este tiempo, Madison de repente desarrolló un interés intenso en el negocio familiar. Después de años de tratar su título de vicepresidenta como poco más que una excusa para una oficina de esquina y una tarjeta de crédito de la compañía,
comenzó a asistir a todas las reuniones, tomar notas y pasar tiempo con los funcionarios financieros. La transformación fue chocante. Me he dado cuenta de lo importante que es el legado del abuelo, me dijo durante el almuerzo un día. Su voz era dulce con falsa sinceridad. Papá me ha estado asesorando en privado. Dice que tengo un talento natural para el panorama general. Intenté discutir mis preocupaciones con Miguel durante una de sus raras visitas a casa desde Los Ángeles, donde estaba tratando de conseguir que su banda firmara con un sello importante. Algo se siente mal en todo esto, dije mientras compartíamos una botella de vino en la terraza de mi casa. Papá está haciendo grandes cambios en la empresa sin la debida consulta. Madison de repente actúa como si estuviera en espera y están limitando el acceso al abuelo Arturo. Miguel se encogió de hombros, haciendo girar su copa de vino entre sus dedos. Estás siendo paranoica, Sara. Papá siempre ha sido un maniático del control, y Madison solo está tratando de impresionarlos como siempre. En cuanto al abuelo, es viejo y está enfermo. Es una pena, pero no es una conspiración. Pero mis sospechas continuaron creciendo, especialmente después de que descubrí accidentalmente documentos en la oficina de mi padre mientras buscaba informes trimestrales. No tenía la intención de husmear, pero la carpeta etiquetada Planificación de sucesión confidencial estaba abierta en su escritorio. Dentro había borradores de documentos que transferían activos significativos de las propiedades personales del abuelo Arturo directamente a Madison, sin pasar por Miguel y por mí. Cuando mi padre me encontró mirando los documentos, su rostro se puso rojo de ira. Esos son asuntos familiares privados, Sara, espetó, arrebatándome la carpeta de las manos. Asuntos familiares privados que aparentemente no me incluyen, repliqué, mi voz más temblorosa de lo que pretendía. Tu abuelo y yo hemos tomado decisiones basadas en lo que es mejor para el futuro de la compañía, dijo fríamente. No todos tienen el temperamento adecuado para la gestión de la riqueza. La conversación terminó allí, pero la tensión entre nosotros creció en los meses siguientes. Comencé a documentar todo lo que observaba, cambios en la estructura de la empresa, movimientos financieros inusuales, el momento de las reuniones de mis padres con Nelson. Daniel pensó que me estaba volviendo obsesiva, pero algo en lo profundo de mi instinto me decía que lo que estaba sucediendo no estaba bien. La última Navidad antes de la lectura del testamento fue particularmente tensa. Nos reunimos en Lakeview Manor como siempre, con el abuelo Arturo traído abajo para el tradicional intercambio de regalos. Parecía particularmente confuso esa noche, apenas reconociendo a Miguel y llamando a Madison por mi nombre varias veces. Sin embargo, cuando todos los demás estaban ocupados con el postre, podría haber jurado que lo vi mirando a mi padre con una expresión que no se parecía en nada a la confusión. Parecía cálculo. Al salir esa noche, Madison me apartó con una afectuosa actitud inusualmente fraternal. Realmente deberías empezar a pensar en tu futuro más allá de Sterling Holdings, dijo, apretándome el brazo. Tú y Daniel podrían mudarse a cualquier lugar con tu título de negocios. Nunca has querido probar algo completamente diferente. La advertencia no podría haber sido más clara. Estaban planeando echarme, y querían que me fuera en silencio. Pocos sabían que la lectura del testamento del abuelo Arturo anularía todos sus cuidadosos planes de maneras que ninguno de nosotros podría haber imaginado. El día de la lectura del testamento del abuelo Arturo amaneció brillante y claro, el tipo de mañana fresca de otoño que normalmente me habría levantado el ánimo. Daniel me apretó la mano de forma tranquilizadora mientras conducíamos a través de las ornamentadas puertas de Lakeview Manor. Ninguno de los dos expresó en voz alta el miedo de que hoy marcaría oficialmente mi exclusión del negocio familiar y posiblemente de la fortuna familiar por completo. Pase lo que pase, dijo Daniel mientras estacionábamos junto al Bentley de mi padre, nos tenemos el uno al otro y tenemos una buena vida independientemente de lo que decidan tus padres. La gran biblioteca de Lakeview Manor siempre había sido mi habitación favorita en la casa. 2 pisos de libros encuadernados en cuero, una enorme chimenea de piedra y ventanales del suelo al techo con vistas al lago creaban una atmósfera de elegancia atemporal. Hoy, sin embargo, la habitación se sentía sofocante. Mi padre estaba junto a la chimenea, luciendo imperial en un traje de carbón a medida. Mi madre se posó en un sillón de cuero con respaldo de ala, su cabello rubio perfectamente peinado, su expresión apropiadamente sombría.
Madison estaba sentada cerca, vestida con un costoso vestido negro que parecía calculado para sugerir luto a pesar de que el abuelo Arturo estaba muy vivo, aunque indispuesto. El abuelo mismo estaba allí, lo que me sorprendió. Llevado en su silla de ruedas por su enfermera, estaba encorvado, con una manta a cuadros sobre las rodillas. A pesar de la calidez de la habitación, su presencia que alguna vez fue imponente había disminuido tan drásticamente que me dolía el corazón. Apenas parecía registrar la importancia de la reunión. Miguel llegó último, luciendo incómodo en un traje que no encajaba del todo con su figura de músico. Me dio un abrazo rápido antes de tomar asiento lo más lejos posible de nuestros padres. George Nelson se aclaró la garganta y se ajustó sus gafas con montura de alambre. Gracias a todos por reunirse hoy. Como saben, Arturo ha decidido, dada su situación de salud, ejecutar ciertos aspectos de su plan patrimonial ahora en lugar de esperar. Cree que esto asegurará una transición más fluida y le permitirá ver sus deseos cumplidos durante su vida. Nelson comenzó a leer las disposiciones legales estándar, nombramientos ejecutivos, consideraciones fiscales, legados caritativos a las organizaciones favoritas de Arturo. Escuché atentamente, esperando los detalles que afectarían al negocio familiar. Con respecto a Sterling Real Estate Holdings, continuó Nelson, Arturo ya ha transferido el control operativo a Roberto, como todos saben. Sin embargo, las acciones de propiedad debían distribuirse tras el fallecimiento de Arturo de acuerdo con los siguientes porcentajes: 40% a Roberto, 20% a Sara, 20% a Miguel y 20% a Madison. Mi corazón se elevó ligeramente ante la palabra debían. Al menos el abuelo inicialmente había tenido la intención de que compartiéramos el negocio por igual. Sin embargo, dijo Nelson, ajustándose las gafas de nuevo, como parte del plan patrimonial revisado de Arturo, ejecutado hace 3 meses cuando transfirió el poder notarial a Roberto, ya ha tenido lugar una distribución significativa. Nelson levantó un documento de su portafolio. Arturo ha regalado a Madison Sterling $5 millones en activos líquidos y propiedades inmobiliarias, incluido el desarrollo Westbrook, el complejo de apartamentos Sheffield y la propiedad vacacional Newport. La habitación comenzó a dar vueltas ligeramente. Esas eran exactamente las propiedades que yo había estado gestionando durante los últimos 5 años, propiedades que se suponía que se dividirían entre todos los nietos. Y el desarrollo Westbrook ni siquiera estaba terminado todavía. Era el proyecto en el que había puesto mi corazón, investigando el impacto ambiental, trabajando con funcionarios locales y diseñando una comunidad de uso mixto que proporcionaría viviendas tanto de lujo como asequibles. Estos activos, continuó Nelson, han sido eliminados de la distribución del patrimonio y ahora son propiedad exclusiva de Madison Sterling. Eso no es posible, dije, mi voz sonando distante a mis propios oídos. Esas propiedades fueron mencionadas específicamente en el plan patrimonial original del abuelo como divididas entre todos nosotros. Mi padre se adelantó, su expresión era una mezcla practicada de simpatía y firmeza. Sara, tu abuelo y yo discutimos esto extensamente. La realidad es que Madison ha demostrado una visión para los negocios excepcional durante el último año. Además, contigo y Daniel ambos teniendo carreras establecidas y Miguel persiguiendo su música, Madison simplemente tiene mayores necesidades financieras en esta etapa. Mayores necesidades financieras, repitió Miguel incrédulo, finalmente involucrándose en los procedimientos. Ella vive en un ático pagado por la compañía y nunca ha trabajado un día en su vida fuera del trabajo fácil que le diste. El rostro de Madison se encendió de ira. Eso no es justo. He estado trabajando en estrecha colaboración con papá en proyectos importantes. El hecho de que no transmita cada pequeño logro como Sara no significa que no me haya ganado esto. Ganado, no pude evitar reír, aunque no había humor en ello. Madison, ni siquiera pudiste explicar cómo funciona una tasa de capitalización el año pasado y de repente te has ganado $5 millones en activos. Mi madre intervino, su voz llevaba ese tono de advertencia que había escuchado durante toda mi infancia. Sara, esta es exactamente la clase de reacción que preocupó a tu abuelo. Esta competitividad, esta incapacidad de alegrarse por el éxito de tu hermana. ¿Éxito? Me puse de pie, la sangre latiendo en mis oídos. ¿Qué éxito? ¿Qué ha logrado ella realmente además de ser tu favorita? Nelson barajó torpemente sus papeles. Tal vez deberíamos tomar un breve receso para... No, lo interrumpí,
acercándome a su escritorio. Quiero ver los documentos de transferencia ahora. Después de un momento de vacilación y un asentimiento de mi padre, Nelson me entregó el papeleo. Allí estaba, en blanco y negro, la firma de mi padre como apoderado autorizando la transferencia de activos que habían sido destinados a todos nosotros, solo a Madison. La fecha del documento coincidía con el periodo en que la salud del abuelo Arturo supuestamente había empeorado drásticamente. Esto está mal, dije en voz baja, escaneando las páginas. El abuelo nunca hubiera querido esto. Él creía en la equidad. La gente cambia de opinión, Sara, dijo mi padre con suavidad, especialmente cuando ven quién valora verdaderamente el legado familiar versus quién podría distraerse con intereses externos. Lanzó una mirada significativa a Daniel. La injusticia de todo ello, años de arduo trabajo descartados. Mi dedicación a la compañía tratada como un hobby. Activos que había gestionado con éxito entregados a mi hermana, que no había mostrado interés real hasta hace poco. Fue abrumador. Sentí que las lágrimas me amenazaban y las contuve. No les daría esa satisfacción. Y fue entonces cuando sucedió. Desde su silla de ruedas en la esquina, el abuelo Arturo lentamente se quitó la manta de las rodillas. Con esfuerzo, pero con sorprendente firmeza, se puso de pie. Su enfermera jadeó y se movió hacia él, pero él la hizo a un lado con una mano firme. Basta, dijo, su voz más fuerte y clara de lo que la había escuchado en más de un año. La habitación quedó en silencio. El rostro de mi padre se quedó sin color. Papá, no deberías esforzarte, dijo rápidamente. Volvamos a tu habitación para que puedas descansar. El abuelo Arturo fijó a mi padre con una mirada que podría haber congelado el fuego. Los he estado observando a todos muy de cerca. El testamento que acaban de escuchar es falso. El silencio que siguió fue absoluto. La mano de mi madre voló hacia su collar de perlas, un hábito nervioso de la infancia. Madison parecía que se iba a desmayar. Mi padre se quedó perfectamente quieto, como un depredador esperando evitar ser detectado. Señor Sterling, comenzó Nelson con cautela. Le aseguro que estos son los documentos que firmó cuando supuestamente estaba sufriendo de demencia, interrumpió el abuelo Arturo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Cuando supuestamente no podía tomar decisiones por mí mismo. Roberto, ¿de verdad pensaste que no me enteraría de lo que has estado haciendo? Mi padre comenzó a hablar, pero el abuelo Arturo levantó la mano. Guárdatelo. Tengo pruebas de todo. La malversación, la contabilidad falsificada, las cuentas en el extranjero, hasta el último trato sucio que has hecho a mis espaldas durante la última década. Sacó de su bolsillo interior una pequeña memoria USB plateada, sosteniéndola como un trofeo. Todo está aquí. Y el juez Thompson tiene otra copia en su caja fuerte. Una llamada mía y todo va al fiscal de distrito. Mi mundo se estaba colapsando y reconstruyendo simultáneamente. El abuelo Arturo, mi abuelo Arturo, nos había estado probando todo el tiempo, y mis padres habían fallado estrepitosamente. La biblioteca estalló en caos. Mi madre comenzó a sollozar dramáticamente, mientras mi padre intentaba acercarse al abuelo Arturo, solo para ser detenido por una mirada tan feroz que lo detuvo a mitad de camino. Madison se sentó congelada, su rostro perfectamente maquillado era una máscara de shock. Miguel se movió para pararse a mi lado, nuestros hombros tocándose en una muestra silenciosa de solidaridad que no habíamos compartido desde la infancia. Siéntense todos, ordenó el abuelo Arturo, y notablemente todos obedecieron. Incluso mi padre, el hombre que había estado dirigiendo nuestra familia y negocio con mano de hierro, se hundió en la silla más cercana como un niño regañado. Empezaré desde el principio, dijo el abuelo, moviéndose con sorprendente agilidad para tomar asiento a la cabecera de la larga mesa de la biblioteca, su lugar tradicional durante las reuniones familiares. Hace 14 meses, comencé a notar irregularidades en los informes financieros trimestrales. Propiedades que deberían haber estado generando ingresos sustanciales mostraban rendimientos mínimos. Los costos de desarrollo para nuevos proyectos estaban inexplicablemente inflados. El dinero se movía a través de nuestras cuentas en patrones que no tenían sentido para un negocio legítimo. Miró directamente a mi padre. Al principio, pensé que simplemente estabas tomando malas decisiones.
Pero Thomas Reid, ¿recuerdas a mi viejo amigo que se convirtió en juez? Él sugirió que podría estar sucediendo algo más preocupante. El rostro de mi padre había pasado de pálido a ceniciento. El juez Thompson había sido amigo del abuelo durante más de 50 años y era conocido por su experiencia en crímenes financieros. Thomas me puso en contacto con un contador forense y un investigador privado, continuó el abuelo. Lo que descubrieron fue mucho peor de lo que imaginé. Roberto, has estado drenando sistemáticamente activos de Sterling Holdings durante al menos 8 años. Millones desviados a empresas fantasma y cuentas en el extranjero bajo varios alias. Mi madre encontró su voz, aunque temblaba de emoción o cálculo, era imposible de saber cuál. Arturo, estás confundido. Roberto ha hecho crecer el valor oficial de la compañía. Los informes anuales muestran claramente. Los informes anuales muestran lo que Roberto quería que mostraran, la interrumpió el abuelo. Los números reales cuentan una historia diferente. Deberíamos valer casi el doble de lo que estamos en papel. Se volvió hacia Nelson, quien parecía profundamente incómodo. George, estoy decepcionado de ti. Tuviste que haber sospechado que algo no estaba bien con esos documentos que supuestamente firmé. Nelson tragó saliva con dificultad. Señor Sterling, me aseguraron que usted estaba teniendo periodos lúcidos cuando se tomaban decisiones importantes. Dados sus informes médicos. Informes médicos que fueron exagerados por especialistas que misteriosamente recibieron grandes donaciones a sus fundaciones de investigación de fuentes anónimas, el abuelo levantó una ceja. Esos informes médicos. Mi mente estaba corriendo, conectando puntos que habían estado flotando desconectados durante años, el acceso restringido al abuelo, los nuevos médicos, los cambios repentinos en la estructura de la compañía. Entonces, ¿has estado fingiendo todo este tiempo?, pregunté, todavía luchando por reconciliar al hombre agudo y estratégico ante mí con el abuelo confuso que había estado visitando. La expresión del abuelo se suavizó mientras me miraba. No del todo fingiendo, Sara. Tengo 84 años. Tengo algunos desafíos cognitivos, pero nada como lo que les han hecho creer a todos. Sonrió ligeramente. He tenido cuidado de parecer más deteriorado cuando ciertas personas estaban mirando. Se volvió hacia mi padre. Necesitaba saber hasta dónde llegarías. ¿Te detendrías en alterar los libros o intentarías manipular también mis últimas voluntades? Así que, creé la prueba perfecta. Fingí declinar más rápidamente. Te permití pensar que tenías el control. Mi padre finalmente habló, su compostura de hombre de negocios parcialmente restaurada. Papá, esto es ridículo. He hecho algunas maniobras fiscales agresivas, ciertamente, pero nada ilegal. En cuanto al testamento, tú y yo discutimos los cambios. Estuviste de acuerdo, Madison mostró potencial. Roberto, detente. La voz del abuelo era tranquila, pero cortó como un cuchillo. El juego ha terminado. Mi investigador ha documentado transferencias por un total de $27 millones a cuentas que finalmente se remontan a ti y a Victoria. No a la compañía, no a fideicomisos familiares, a tu control personal. Asintió a su enfermera, quien salió brevemente de la habitación y regresó con un hombre mayor y distinguido que yo no reconocí. Este es John Keller, ex especialista en crímenes financieros del FBI. Ha estado construyendo el caso durante casi un año. Keller asintió profesionalmente. Tenemos registros de transacciones, registros de comunicación y testimonio de 3 ex empleados que fueron presionados para falsificar documentos. La evidencia es concluyente. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Esto ya no era solo drama familiar. Esto era potencialmente criminal. Madison de repente estalló en lágrimas. No las lágrimas calculadas y delicadas que típicamente desplegaba cuando las cosas no iban a su manera, sino sollozos feos y entrecortados. No lo sabía, gritó, el rímel corriendo por su rostro. Quiero decir, sabía que algo no estaba bien con parte del papeleo que papá me hizo firmar, pero dijo que era solo optimización fiscal. El abuelo Arturo la miró fríamente. ¿Sabías lo suficiente, Madison? Esos formularios de impuestos que firmaste autorizaron la transferencia de activos fuera del país. Tu firma está en documentos que crean empresas fantasma en las Islas Caimán.
Ella solo estaba haciendo lo que le dije, interpuso mi padre bruscamente. Déjala fuera de esto. Como dejaste fuera a Sara, replicó el abuelo. La única persona que realmente mostró genuina visión para los negocios y juicio ético. La que deliberadamente marginaste porque podría haber notado lo que estabas haciendo. Escuchar esta validación del abuelo, la confirmación de que no había imaginado los años de ser pasada por alto y socavada, liberó algo apretado en mi pecho. Daniel me tomó la mano por debajo de la mesa. El testamento que escucharon hoy es completamente fabricado, continuó el abuelo. Mi plan patrimonial real es bastante diferente y no ha cambiado de lo que decidí hace 5 años. Asintió Aqueller, quien produjo otra carpeta de documentos. Sterling Holdings será colocada en un fideicomiso familiar, explicó el abuelo. Sara será la fideicomisaria principal, con Miguel como fideicomisario secundario. Las decisiones operativas requerirán la aprobación de ambos fideicomisarios. Roberto y Victoria quedan destituidos de todos los puestos de liderazgo, con efecto inmediato. Mis padres se quedaron mirando en un silencio atónito. La mente calculadora de mi padre corría visiblemente, buscando un ángulo, una ruta de escape. No puedes hacer esto, dijo finalmente. Legalmente me transferiste el poder notarial. Estos nuevos documentos no se sostendrán en la corte. Poder notarial obtenido a través de fraude y tergiversación de mi capacidad mental, sonrió el abuelo con ironía. La jueza Elena Cruz ya ha revisado la evidencia. La evaluación médica a la que me sometí la semana pasada sin tu conocimiento confirma que soy totalmente competente para tomar estas decisiones. Se volvió hacia Miguel y hacia mí. Hay una cosa más que deben saber, y puede que sea la verdad más difícil de todas. Roberto no es mi hijo biológico. Si todavía están conmigo a través de esta pesadilla familiar, me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios. ¿Alguien más ha descubierto que su familia no era lo que pensaba que era? Cuando mi abuelo soltó esta bomba, toda mi comprensión de nuestra historia familiar se hizo añicos. Quédense conmigo mientras explico la impactante verdad sobre la paternidad de mi padre y cómo explica décadas de resentimiento y engaño. Esta revelación cambió todo sobre cómo veía mi legado familiar. El silencio que siguió al anuncio del abuelo Arturo fue ensordecedor. Mi padre se quedó completamente inmóvil, su rostro ilegible. Mi madre desvió la mirada, estudiando sus uñas cuidadas como si contuvieran los secretos del universo. ¿De qué estás hablando?, preguntó finalmente Miguel, su voz inusualmente tranquila. La expresión del abuelo Arturo reflejaba décadas de dolor contenido. Tu abuela, Elizabeth, y yo habíamos estado casados durante 3 años sin concebir un hijo. Estábamos pasando por pruebas para determinar la causa cuando de repente anunció que estaba embarazada. Me llené de alegría, sin cuestionar nunca el momento. Hizo una pausa, su mirada distante por el recuerdo. Fue solo después de que Elizabeth murió de cáncer, cuando Roberto tenía 17 años, que encontré sus diarios. Ella había tenido una breve aventura con mi socio comercial, Thomas Reid. Roberto fue el resultado. La mandíbula de mi padre se tensó, pero permaneció en silencio. Tomé la decisión de guardarme este conocimiento, continuó el abuelo. Roberto ya había perdido a su madre. No podía soportar decirle que yo no era su padre biológico, especialmente porque lo había criado y amado como mío desde el momento en que nació. Si lo amabas tanto, interpuso mi madre bruscamente. ¿Por qué revelar este doloroso secreto ahora, delante de todos? Los ojos del abuelo se endurecieron. Porque Roberto ha utilizado la preservación del legado familiar Sterling como justificación para cada acción manipuladora y solapada que ha tomado. Ha blandido el nombre Sterling como un arma contra sus propios hijos, favoreciendo a unos sobre los otros basándose en a quién podía controlar más fácilmente. Miró directamente a mi padre. Pero la verdad es que nunca has entendido lo que significa realmente el legado Sterling, porque nunca has tenido que construir nada tú mismo. Mi padre finalmente habló, su voz mortalmente tranquila. ¿Así que esta es tu venganza? Anunciar que soy un bastardo y sacarme de la compañía que he dirigido durante 15 años. Esto no es venganza, Roberto. Es rendición de cuentas, replicó el abuelo. Y no te estoy sacando por completo.
Tú y Victoria conservarán el 15% de la propiedad en el fideicomiso, lo que proporcionará ingresos, pero sin autoridad de gestión. La compañía será dirigida por Sara y Miguel, con mi guía mientras pueda proporcionarla. ¿Y Madison?, preguntó mi madre tajantemente. Madison conservará el 10% de la propiedad y su función actual durante un periodo de prueba. Su futuro en la empresa dependerá de sus decisiones en el futuro. Madison se secó las lágrimas, mirando con incertidumbre entre nuestros padres y el abuelo Arturo. Esto es absurdo, declaró mi padre, levantándose bruscamente. Impugnaré esto en la corte. Expondré tu deterioro mental. Por favor, hazlo, interrumpió el abuelo con calma. Y me aseguraré de que el fiscal de distrito reciba el archivo completo sobre tus crímenes financieros. ¿Cómo crees que reaccionarán los inversores de Westbrook cuando se enteren de que su dinero fue parcialmente desviado a tus cuentas personales en Gran Caimán? La amenaza se cernió en el aire, sus implicaciones inconfundibles. Mi padre, quizás por primera vez en su vida adulta, no tuvo un movimiento de contraataque. Nos vamos a casa para discutir nuestras opciones, anunció mi madre, recogiendo su bolso con manos temblorosas. Madison, ven con nosotros. Madison dudó, mirando entre nuestros padres y el abuelo Arturo. Madison, repitió mi madre bruscamente. Después de un momento de vacilación, Madison siguió a nuestros padres fuera de la habitación. La pesada puerta de la biblioteca se cerró detrás de ellos con un sonido como el punto final de una oración complicada. La cena de esa noche fue posiblemente la experiencia más insoportable de mi vida. El abuelo Arturo había insistido en que todos nos quedáramos en Lakeview Manor para comenzar el proceso de transición, como él lo llamó. Mis padres y Madison llegaron últimos al comedor, habiendo aparentemente pasado la tarde en intensa discusión privada. La enorme mesa de roble que podía sentar cómodamente a 24 personas ahora se sentía a la vez demasiado grande para nuestro pequeño grupo y demasiado confinada para contener la tensión que irradiaba entre nosotros. Comimos en un silencio casi total. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina y la dirección ocasional para pasar la sal o el vino. Miguel no dejaba de lanzarme miradas inquisitivas a través de la mesa, claramente tan incómodo como yo. Después de que se retiró el plato principal, el abuelo Arturo habló. Mañana por la mañana, nos reuniremos con la junta directiva para anunciar los cambios de liderazgo. Sara, me gustaría que prepararas una breve declaración sobre tu visión para la compañía en el futuro. El cuchillo de mi padre tintineó contra su plato de postre. Esto sigue siendo precipitado, papá. La junta ha trabajado conmigo durante años. No aceptarán simplemente que un hombre dé un paso al costado sin cuestionar. Lo harán. Entienden que la alternativa es un escándalo público y posibles cargos criminales, replicó el abuelo con calma. La mayoría de ellos tienen sus propias inversiones vinculadas a Sterling Holdings. Elegirán la estabilidad y la discreción. Más tarde esa noche, Miguel me encontró en la glorieta del jardín, donde me había retirado para llamar a Daniel y procesar las revelaciones del día. Se sentó a mi lado en el banco acolchado, mirando las estrellas visibles a través del techo de cristal de la glorieta. Entonces, dijo después de un momento, aparentemente, ahora somos socios comerciales. A pesar de todo, me reí. Aparentemente. Yo no sé nada de desarrollo inmobiliario, admitió. Sabes más de lo que crees. Y tienes buenos instintos sobre las personas, lo cual es la mitad de la batalla. Me volví para mirarlo. ¿Estás bien con todo esto? Siempre has sido claro acerca de querer tu propio camino. Miguel se quedó en silencio por un momento. Creo que en realidad estoy aliviado. La música siempre será mi pasión, pero he estado luchando en Los Ángeles. Demasiada gente talentosa, no suficientes oportunidades. Se encogió de hombros. Tal vez el universo me está diciendo que es hora de un enfoque diferente. Todavía puedo hacer música mientras ayudo con el negocio familiar. CEO fideicomisarios, medité. El abuelo fue inteligente al estructurarlo de esa manera. Ninguno de nosotros puede tomar decisiones importantes solo. Controles y equilibrios. Algo que nuestros padres nunca permitieron, asintió Miguel. A la mañana siguiente,
El abuelo Arturo me invitó a su estudio privado, una habitación a la que no se me había permitido entrar durante meses. A diferencia de la imponente biblioteca, este espacio era íntimo y personal, con sillas de cuero gastadas y paredes forradas con fotografías familiares en lugar de volúmenes legales encuadernados en cuero. Desbloqueó un gabinete antiguo y sacó un álbum de fotos desgastado que nunca había visto. Mientras nos sentábamos juntos en su pequeño sofá, comenzó a mostrarme imágenes de los primeros días de Sterling Holdings, sitios de construcción, ceremonias de corte de cinta, acuerdos de apretón de manos capturados en colores desvanecidos. Tu abuela, Elizabeth, era mi corazón, dijo suavemente, señalando a una mujer hermosa con una cálida sonrisa parada a su lado frente a su primer desarrollo importante. Cuando descubrí su aventura después de su muerte, casi me destruye. No solo la traición, sino el hecho de que se había llevado la verdad a la tumba. ¿Es por eso que usted y papá siempre parecieron tensos, incluso antes de los problemas financieros?, pregunté. El abuelo asintió lentamente. Intenté no dejar que afectara la forma en que lo trataba. Pero tal vez una parte de mí siempre estuvo buscando la traición de Elizabeth en el rostro de Roberto. Y Roberto, él siempre sintió que faltaba algo entre nosotros, aunque nunca supo por qué. Pasó la página para revelar fotos de mi padre cuando era joven, graduándose de la universidad, uniéndose al negocio familiar. Debí haberle dicho la verdad cuando tuvo la edad suficiente para entender. Secretos como este envenenan a las familias a través de generaciones. Al igual que el secreto de que mis padres han estado malversando de la compañía, pregunté, incapaz de evitar la amargura en mi voz. Sí, reconoció el abuelo. Aunque sospecho que ese crimen en particular tiene una motivación más simple. Tu padre tiene gustos caros, y la familia de tu madre perdió su dinero hace 2 generaciones. Su estatus social siempre ha dependido enteramente de la fortuna Sterling. Cerró el álbum suavemente. Pero hay algo más que debes entender, Sara. Roberto no es biológicamente un Sterling, pero es mi hijo en todos los sentidos importantes. Lo crié, le enseñé, lo amé. Sus acciones son su propia responsabilidad, pero la distancia entre nosotros, eso es parcialmente mi fracaso. La complejidad de las relaciones familiares nunca se había sentido más profunda. El abuelo Arturo había guardado un secreto devastador durante décadas por amor. Sin embargo, ese mismo secreto había creado un abismo emocional que quizás llevó a mi padre a sus propios engaños. ¿Qué pasa ahora?, pregunté en voz baja. Ahora reconstruimos, respondió el abuelo. La compañía, sí, pero lo que es más importante, la familia, o al menos las partes que se pueden salvar. Antes de que pudiera responder, hubo un golpe seco en la puerta del estudio. Miguel entró, su expresión preocupada. Tienes que bajar, dijo con urgencia. Papá ha entrado en la oficina del abuelo. Está destruyendo documentos. Las semanas siguientes a lo que nuestra familia llamaría la revelación, fueron algunas de las más desafiantes de mi vida. Mis padres declararon la guerra total, tanto legal como emocional. Se mudaron de Lakeview Manor el día después de que mi padre fuera atrapado triturando documentos, se instalaron en su ático de Manhattan y contrataron a Frank Miller, uno de los abogados más agresivos de Nueva York. El abuelo Arturo se mudó temporalmente con Daniel y conmigo. Mientras la situación legal se estabilizaba, nuestra modesta casa colonial de repente se sintió a la vez demasiado pequeña para su presencia imponente y extrañamente más como un hogar con él allí. Bebiendo café en nuestra mesa de la cocina y compartiendo historias de sus primeros días en bienes raíces. El primer ataque legal de mis padres fue una petición impugnando la competencia mental del abuelo. A pesar de la evaluación médica independiente que confirmaba su capacidad, presentaron declaraciones juradas de los especialistas que habían contratado anteriormente, todos sugiriendo que el abuelo Arturo sufría de un deterioro cognitivo significativo con periodos ocasionales de lucidez. La jueza Elena Cruz, conocida por su enfoque sensato en las disputas familiares, ordenó una evaluación exhaustiva por un psiquiatra geriátrico designado por la corte que finalmente confirmó lo que ya sabíamos: el abuelo Arturo tenía algunos problemas de memoria relacionados con la edad. Pero era fundamentalmente sano en su capacidad de toma de decisiones. Con el desafío de competencia derrotado, mis padres cambiaron de táctica. Miller solicitó una orden judicial de emergencia para evitar cualquier cambio en la estructura de liderazgo de la compañía.
alegando que mi padre había estado operando bajo un poder notarial válido y que la reorganización repentina causaría un daño irreparable a los intereses comerciales de Sterling Holdings. Mientras tanto, Madison lanzó lo que solo podría describirse como una campaña de desprestigio en las redes sociales. Publicaciones cuidadosamente redactadas sobre abuso de ancianos y parientes manipuladores que se aprovechaban de mi amado abuelo comenzaron a aparecer en sus cuentas de Instagram y Facebook, aunque nunca me nombró directamente. Las implicaciones eran claras para cualquiera que conociera a nuestra familia. ¿Puedes creer esto?, le pregunté a Daniel una noche, mostrándole la última publicación de Madison, una foto antigua de ella y el abuelo con una leyenda: algunas personas harán cualquier cosa por dinero y poder, incluso volviendo a los miembros de la familia unos contra otros. Con el corazón roto, pero manteniéndome fuerte por ti, abuelo. Daniel dejó a un lado los ensayos que estaba calificando y leyó la publicación, su expresión ensombreciéndose. Está jugando a ser la víctima mientras tus padres eran los que robaban millones. La ironía es casi impresionante. El costo en nuestro matrimonio fue sutil pero real. Daniel siempre había sido mi roca, pero el estrés constante de los procedimientos legales, las reuniones de negocios de emergencia y el drama familiar estaba poniendo a prueba nuestra paciencia. Las noches tarde revisando los registros financieros de la compañía significaban menos tiempo juntos. El peso emocional que llevaba a casa cada día creaba una pesadez de la que era difícil escapar incluso en nuestros momentos más íntimos. Lo siento, susurré una noche después de enfadarme con él por algo trivial, un artículo de la tienda olvidado, si no recuerdo mal. No tengo la intención de traer todo esto a casa. Oye, dijo, atrayéndome a sus brazos. En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Esta es la peor parte. Lo superaremos. Miguel sorprendió a todos con la rapidez con la que se adaptó a su nuevo papel en la compañía. Mientras yo me concentraba en las operaciones y el desarrollo, él asumió las relaciones con los inversores y el marketing, áreas donde su carisma natural y creatividad resultaron inesperadamente valiosos. Regresó de Los Ángeles, tomó un apartamento cerca de la oficina y se dedicó a aprender el negocio con un entusiasmo que nunca lo había visto dirigir hacia nada excepto la música. Resulta que soy bastante bueno en estas cosas corporativas, me dijo durante el almuerzo en la cafetería de la compañía aproximadamente un mes después de la revelación. ¿Quién sabía que explicar inversiones inmobiliarias complejas a inversores nerviosos no era tan diferente de convencer a los dueños de clubes de contratar a una banda desconocida? Su apoyo se volvió aún más crucial cuando las audiencias judiciales comenzaron en serio. La orden judicial preliminar había sido denegada, pero el abogado de mis padres había presentado una demanda más sustancial impugnando el nuevo acuerdo de fideicomiso por múltiples motivos. Cada audiencia significaba más secretos familiares expuestos en el ambiente estéril del juzgado, con reporteros judiciales transcribiendo desapasionadamente cada doloroso detalle. La reacción de la comunidad en general ante el drama familiar Sterling fue mixta. Algunos socios comerciales de mucho tiempo se distanciaron, incómodos con las acusaciones de incorrección financiera. Otros, particularmente aquellos que habían experimentado las tácticas comerciales despiadadas de mi padre de primera mano, parecían casi reivindicados por su caída. Los miembros de la familia extendida eligieron bandos, con la mayoría de los parientes de mi madre apoyando predeciblemente a mis padres, mientras que los pocos parientes sobrevivientes del abuelo Arturo se unieron detrás de él. Las reuniones navideñas, una vez obligatorias, si no particularmente cálidas, ahora estaban completamente fracturadas con invitaciones en competencia y ausencias señaladas. A pesar de todo, el abuelo Arturo mantuvo una dignidad que fue nada menos que notable. A pesar de la exposición pública de la infidelidad de su esposa, la traición de su hijo y su propia decisión de ocultar la verdad durante décadas, nunca mostró vergüenza o resentimiento. Testificó cuando se le requirió, respondió preguntas con honestidad y se negó a participar en el tipo de ataques emocionales que mis padres habían adoptado. La verdad no necesita adornos ni ira defensiva, me dijo una noche mientras revisábamos documentos del caso en la mesa de mi comedor. Simplemente necesita ser declarada clara y consistentemente. Aproximadamente 6 semanas después del inicio de los procedimientos legales, estaba trabajando tarde en la oficina cuando recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de una página de diario con la distintiva letra de mi madre, fechada casi 30 años antes. Arturo me acorraló hoy sobre los números del proyecto Westlack. Sospecha que algo anda mal, pero aún no se da cuenta de lo profundo que es o cuánto tiempo lleva Roberto ajustando los libros.
Lo convencí de que era un error contable. Todavía confía en mí, aunque menos que antes. Roberto dice que necesitamos acelerar el plan. Me da miedo lo que eso significa. El mensaje de texto que siguió a la foto simplemente decía: hay más de dónde vino esto. Reúnete conmigo en Riverside Park, banco cerca de la cuenca de barcos de la calle 79. Mañana, 2 de la tarde. Ven sola. Me quedé mirando mi teléfono, con el corazón acelerado. Esto era evidencia de que la manipulación financiera había estado ocurriendo mucho más tiempo de lo que incluso el abuelo sospechaba, pero también podría ser algún tipo de trampa. Después de consultar con nuestros abogados y el abuelo Arturo, acepté la reunión con precauciones establecidas. Miguel estaría cerca, vigilando desde la distancia, y nuestro investigador privado estaría posicionado con una vista clara del área. Al día siguiente, envuelta en un abrigo de lana contra el frío de noviembre, me senté en el banco designado con vistas al río Hudson. Exactamente a las 2 de la tarde, una figura con una chaqueta con capucha se acercó y se sentó a mi lado. Cuando se bajaron la capucha, me sorprendió ver a la asistente personal de mi madre, Ellen, una mujer que había trabajado para nuestra familia durante más de 20 años. No tengo mucho tiempo, dijo, su acento alemán más pronunciado de lo habitual, sugiriendo estrés. Tu madre me despediría inmediatamente si supiera que estoy aquí. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté. Ellen miró hacia el agua, su perfil afilado contra el cielo gris. He respetado a su abuelo Arturo durante muchos años. Lo que sus padres están haciendo, no está bien. He observado y no he dicho nada durante demasiado tiempo. Me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón liso. Los diarios de su madre. 3 de ellos, que abarcan 25 años. Ella piensa que están cerrados en su caja fuerte personal, pero he tenido copias de sus llaves para emergencias. Se puso de pie bruscamente. Nunca estuve aquí. Nunca me viste. Antes de que pudiera agradecerle, se alejaba rápidamente, desapareciendo entre los otros visitantes del parque. Los diarios resultaron ser explosivos. Mi madre había documentado meticulosamente años de manipulación financiera, comenzando de a poco pero volviéndose cada vez más descarada a medida que mi padre ganaba más control de la compañía. Había referencias a cuentas en el extranjero, proyecciones falsificadas e incluso casos de fraude total al tratar con inversores. Más dolorosas fueron las referencias casuales a mí y a mis hermanos. Miguel fue descartado como inútil para fines comerciales. Yo fui descrita como demasiado principista para su propio bien, justo como Arturo. Y Madison fue caracterizada como perfectamente maleable. Firmará lo que Roberto le ponga delante, siempre que reciba su asignación y atención. Cuando nuestros abogados presentaron los diarios en la corte, la jueza ordenó la autenticación forense. Una vez verificados como genuinos, demolieron efectivamente el caso de mis padres. La evidencia de crímenes financieros deliberados a largo plazo era abrumadora. Sin embargo, incluso cuando parecíamos estar ganando la batalla legal, surgió una realidad más inquietante. Trabajando con contadores forenses, descubrimos que más de $2 millones simplemente se habían ido, transferidos a través de tantas empresas fantasma y frentes que rastrearlos se volvió casi imposible. El dinero se había desvanecido efectivamente en la compleja red de la banca internacional. Después de un día particularmente agotador de investigación financiera, regresé a casa para encontrar a Daniel esperando con una buena botella de vino y comida para llevar de nuestro restaurante italiano favorito. Necesitas un descanso, dijo firmemente, tomando mi maletín y dejándolo a un lado. Solo una noche sin drama familiar, Sterling. Estábamos a mitad de la cena cuando sonó mi teléfono. Viendo el número de Miguel, respondí con una disculpa. Sara, dijo, su voz tensa por la emoción. Papá acaba de llamarme. ¿Quiere reunirse mañana? Solo él y yo. ¿Qué le dijiste?, pregunté, dejando mi copa de vino. Dije que lo pensaría. Miguel hizo una pausa. Creo que debería ir. Tal vez finalmente esté listo para explicarse. O tal vez está tratando de dividirnos, repliqué. Esa siempre ha sido su estrategia. Ponernos a jugar uno contra el otro. Lo sé, pero, Miguel suspiró. Sigue siendo nuestro padre, Sara. ¿Biológico o no?
¿No quieres entender por qué hizo todo esto? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Quería entender? Una parte de mí solo quería justicia, consecuencias, cierre. Pero otra parte, la hija que una vez había adorado a su padre a pesar de sus defectos, quería desesperadamente explicaciones que pudieran dar sentido a la traición. Si vas, dije finalmente, voy contigo. La reunión nunca sucedió. A la mañana siguiente, recibimos la noticia de que mi padre había abordado un jet privado con destino a un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Mi madre alegó ignorancia de sus planes cuando fue interrogada por las autoridades, aunque pocos le creyeron. La investigación oficial sobre las finanzas de Sterling Holdings ahora se estaba moviendo de territorio civil a criminal, con el FBI tomando un interés directo en el caso. En medio de este caos, ocurrió un pequeño milagro. En medio de una cita médica de rutina, descubrí que estaba embarazada de 8 semanas. Daniel y yo habíamos estado intentando durante casi un año, y el momento parecía a la vez terrible y perfecto. Nueva vida emergiendo de las cenizas de la destrucción familiar. Cuando le di la noticia al abuelo Arturo, sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras que había visto desde que comenzó todo el calvario. La vida continúa, dijo simplemente, poniendo su mano curtida sobre la mía. Esa es la belleza de esto. Un año después del día en que el abuelo Arturo se levantó en la biblioteca y lo cambió todo, nos reunimos de nuevo en Lakeview Manor, no para una lectura o un procedimiento legal, sino para un tipo diferente de reunión familiar. La gran casa se sentía diferente ahora. Habíamos quitado algunas de las obras de arte más ostentosas que mi madre había favorecido y abrimos habitaciones que habían estado cerradas durante mucho tiempo, dejando que la luz entrara en espacios que habían estado en la sombra durante años. Mi padre permanecía en el extranjero, supuestamente viviendo en una villa en un país conocido por albergar a fugitivos adinerados. El FBI había congelado muchos de sus activos conocidos, pero todos sospechábamos que había planeado su escape cuidadosamente con recursos ocultos donde no pudieran ser rastreados fácilmente. Mi madre había negociado un acuerdo con los fiscales, aceptando cooperar a cambio de evitar la cárcel. Ahora vivía en un modesto apartamento en Boston, toda pretensión de prominencia social abandonada. La transformación más sorprendente había sido la de Madison. Después de inicialmente ponerse del lado de sus padres, había experimentado lo que parecía ser una genuina crisis de conciencia. Cuando los investigadores federales le mostraron los documentos reales que había firmado, papeles que la implicaban en posibles delitos graves, la realidad de su situación finalmente penetró la burbuja protectora que nuestros padres habían creado a su alrededor. No entendía lo que estaba haciendo, me dijo entre lágrimas durante una difícil conversación 6 meses antes. Papá siempre dijo que era solo planificación fiscal agresiva, que todos en nuestra posición hacían lo mismo. Tienes 30 años, Madison, le había respondido, no sin amabilidad pero con firmeza. En algún momento, tienes que asumir la responsabilidad de tus propias elecciones. Esa conversación había marcado el comienzo de una reconciliación tentativa. Madison había entrado en terapia, se había mudado del lujoso apartamento que nuestros padres le habían proporcionado y había tomado un puesto legítimo en la fundación caritativa de la compañía, un trabajo que parecía involucrar genuinamente sus talentos e intereses. Ahora, mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, el abuelo Arturo a la cabecera con Miguel, Madison, Daniel y yo dispuestos a su alrededor, había una sensación de optimismo cauteloso que habría sido inimaginable un año antes. Mi hijo, Lucas, de solo 3 meses, dormía pacíficamente en un Moisés junto a mi silla. Su presencia era un recordatorio constante de la continuidad de la vida a pesar de la agitación. Los he convocado a todos aquí porque he tomado una decisión sobre Lakeview Manor, anunció el abuelo Arturo una vez que terminamos nuestra comida. Voy a venderla. La declaración, pronunciada sin preámbulos, nos dejó a todos en silencio. Pero esta es la casa familiar, protestó Madison. Ha estado en la familia Sterling durante 3 generaciones. Exactamente, asintió el abuelo. Y lleva el peso de 3 generaciones de secretos, mentiras e infelicidad. Esta casa nos dio forma a todos, y no siempre para bien. Miró alrededor de la mesa, su mirada se detuvo en cada uno de nosotros. El legado Sterling no es esta casa, ni siquiera una compañía. Es lo que construimos juntos en el futuro. Y creo que necesitamos terreno fresco para construir.
Durante el postre, reveló planos arquitectónicos para 3 propiedades adyacentes en una hermosa parcela de tierra con vistas al mismo lago, pero desde la orilla opuesta. 3 casas. Una para el abuelo Arturo, una para Daniel y para mí y nuestra creciente familia, y una para Miguel, quien recientemente se había comprometido con una brillante abogada ambiental que conoció a través de las iniciativas de desarrollo sostenible de la compañía. ¿Qué hay de mí?, preguntó Madison en voz baja cuando notó que solo había 3 casas planeadas. El abuelo Arturo la miró pensativo. Eso depende de ti, Madison. Tu periodo de prueba con la fundación termina el próximo mes. Los informes que he recibido sugieren que encontraste tu vocación allí. Si eliges quedarte con la familia y continuar tu camino actual, construiremos una 4ª casa. O tal vez prefieras tu propio espacio en otro lugar. La elección es tuya. Madison asintió lentamente, las lágrimas asomando en sus ojos. Me gustaría quedarme cerca de Lucas. Quiero ser una verdadera tía para él. No el tipo de tía que nuestra madre fue para nuestros primos, enviando regalos caros, pero nunca realmente presente. El negocio se había estabilizado bajo nuestro liderazgo conjunto. Sterling Holdings había resistido el escándalo con notablemente poco daño permanente, en gran parte debido a nuestra transparencia con los inversores y socios sobre lo que había sucedido y los cambios que habíamos implementado para prevenir problemas similares en el futuro. Habíamos reducido algunas operaciones, vendido propiedades que tenían asociaciones dolorosas y nos habíamos reenfocado en el tipo de desarrollo orientado a la comunidad que había sido la pasión original del abuelo Arturo. Miguel había encontrado una satisfacción inesperada en su papel de negocios, aunque todavía tocaba música los fines de semana en un club de jazz local. Daniel había continuado enseñando, pero había reducido su horario para estar más presente para Lucas y para apoyarme a través de las transiciones en curso. Y yo había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía, una habilidad para tomar decisiones difíciles, para liderar a través de la crisis, para reconstruir lo que se había roto. Más tarde esa noche, mientras estábamos en la terraza con vistas al lago, el abuelo Arturo y yo observamos la puesta de sol pintar el agua en tonos dorados y carmesí. ¿Se arrepiente?, le pregunté. ¿De haber revelado todo? Habría sido más fácil dejarlo pasar para preservar la imagen familiar. Consideró la pregunta, sus manos curtidas descansando en la balaustrada de piedra. Más fácil a corto plazo, tal vez, pero los secretos no desaparecen. Hacen metástasis. La deshonestidad de tu padre surgió de la tierra de mi propio engaño sobre su paternidad. Las manipulaciones de tu madre florecieron en las sombras que todos acordamos no iluminar. Negó con la cabeza. No, Sarah. La verdad siempre vale el dolor que causa. Miró hacia la casa donde Daniel le estaba mostrando a Miguel cómo sostener correctamente a Lucas. Además, mira lo que ha surgido de los escombros. Algo auténtico, algo con una base construida sobre la honestidad en lugar de las apariencias. La primavera siguiente, comenzamos las obras en las nuevas propiedades. La ceremonia fue simple, solo nosotros 5 y Lucas, ahora gateando y balbuceando emocionado. Madison se había ganado su lugar en el círculo familiar, su trabajo con la fundación mostraba una promesa genuina y su relación con Miguel y conmigo sanaba lenta pero constantemente. El abuelo Arturo insistió en que cada uno de nosotros volteara una palada de tierra, incluido Lucas, cuyas pequeñas manos guía alrededor del mango de una pala en miniatura. Nuevas fundaciones, dijo el abuelo, observando a su bisnieto con evidente alegría. Eso es lo que importa al final.